sea, cada cosa que pasa, cada día que uno vive, se sumerge más en el mundo ese surreal. Nos acompaña el analista Horacio Medina, amigo de la casa, y alguien que me decía, hay una vinculación muy clara. Primero, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Hay una relación muy directa entre, caramba, de repente una preocupación tremenda por la inseguridad, al mismo tiempo que cada vez hay menos cosas en los supermercados para que la gente compre comida. Claro, para mí resulta evidente algo que cada día viene sucediendo en Venezuela. El franco deterioro del gobierno de Nicolás Maduro, por tres razones fundamentales que nosotros tenemos que entender. La ineficiencia del gobierno, o los 14 años anteriores de Chávez, eran cubiertos por una suerte de magnetismo especial que tenía Hugo Chávez, una suerte de atracción que le permitía de alguna manera sumar cuando uno pensaba que debería restar. En segundo lugar, tenía un liderazgo interno dentro de su partido que definitivamente hoy en día el señor Maduro no tiene en absoluto. Y ese carisma, ese magnetismo de Chávez, pues tampoco lo tiene. Y en tercer lugar, Chávez tenía y pudo disfrutar de lo que significa la chequera de PDVSA, que también ocasiona una atracción interesante, una suerte de imán, donde se apoyaban muchas cosas en lo nacional y en lo internacional. Maduro tiene la desgracia de que ese imán cada día tiene menos poder, porque los recursos son menores. Entonces en Venezuela se viene adelantando la chequera. Sí, se viene adelantando un proceso de deterioro tremendo. Y yo creo, sospecho, intuyo, y no es difícil llegar a esa conclusión, de que esta salida de los militares a la calle, que además de ser tremendamente peligrosa, porque sabemos que desde el punto de vista de la seguridad eso no resuelve el asunto, sí puede ser algo que sea intimidante o preparatorio para cualquier situación que pudiera darse en el país en función de la escasez de alimentos que hay. Y además de esto, cuando tú emprendes, como lo ha hecho Maduro, un ataque directo, por ejemplo, contra Alimentos Polar, que lo único que hace es abastecer el 42% de la demanda alimenticia del país, teniendo en cuenta que el otro restante porcentaje le corresponde al gobierno, y eso es precisamente donde está la gran falla. Entonces, militarmente eso no se va a resolver, ni tampoco se va a resolver a corto plazo un desabastecimiento del 21%, claro, con una inflación que apunta a más del 30% en el promedio del país, y una economía absolutamente decadente, porque como te dije anteriormente, los ingresos de divisa de PDVSA vienen mermando de una manera acelerada. Me acompaña desde Jacksonville el ex capitán de la Guardia Nacional venezolana, Javier Nieto Quintero. Bienvenido, señor, gracias por estar aquí. Muchas gracias por su invitación. Su impresión de esta decisión del señor que gobierna Venezuela. Bueno, en principio estoy de acuerdo plenamente con lo que dice el compañero Horacio en función de lo que se avecina, una explosión social basada en escasez, basada en un problema económico de inflación grave, pero también hay un problema de inseguridad que ellos quieren aprovechar y tratar de manejar, y Maduro, por supuesto, tratar de decir, mira, estoy resolviendo, dar una apariencia no solamente al país, sino también a la comunidad internacional, de que está haciendo algo como se hizo en Brasil o como se está haciendo en México con la lucha contra el narcotráfico, en donde un ejército supuestamente más puro que las policías, menos corrupto, más idealista, sale a tratar de resolver un problema. Sin embargo, Venezuela, pues, hoy Caracas es la quinta ciudad más violenta del mundo. Vámonos a los números también. En el 2012 cerramos con 21.600 homicidios y el 2011 con 19.000 homicidios. Hoy en Caracas hay un promedio de 3 secuestros diarios, secuestros express. O sea, estamos hablando de un problema grave que él tiene que tratar de resolver, por un lado. Y por otro lado, esta situación en donde viene una explosión social muy posiblemente por el problema de escasez. La Fuerza Armada realmente no está preparada ni entrenada, como también lo dijo Horacio, para manejar problemas de orden público. No está entrenada como policía preventiva, y eso se le va a revertir también, va a tener un costo político para Maduro, pues porque ellos mismos han generado anarquía durante estos 14 años, ellos mismos han armado a los grupos paramilitares en los barrios de Caracas, con los cuales ellos pues realmente promueven la defensa de la revolución, ¿ok? Entonces allí van a tener un enfrentamiento y un costo social, porque el pueblo va a decir, bueno, pero antes nos dejaban hacer lo que queríamos, claro, y ahora no. Y él va a correr con ese costo social. Claro. Un gusto tenerlo con nosotros, señor Nieto. Horacio, cierro con usted con algo que parece de novela, pero es la vida real. Un terrorista que hizo destrozos en el mundo en la década de los 70s y los 80s, conocido como el Chacal, de origen venezolano, y que está enojadísimo
porque el gobierno venezolano no le quiere pagar la cuenta de sus abogados defensores. Sí, de hecho, se ha negado pues ahora a que los abogados lo asesoren y ha dicho que el gobierno de Maduro es un gobierno traidor, pues por supuesto no le ha dado la solidaridad. Yo creo que también se refiere al presidente de Petróleo de Venezuela y ministro de Energía, Rafael Ramírez, familiar de Ilich Ramírez. Yo creo que obviamente sí suena algo realmente surrealista, algo prácticamente increíble, pero es que en el gobierno de Venezuela todo lo que sucede hoy en día es así, es algo prácticamente increíble. Y no es extrañar este tipo de conductas de alguien que definitivamente es un terrorista, que ha sido condenado por terrorista y que el gobierno de Venezuela, más allá de los recursos consulares que debe prestar a los ciudadanos venezolanos, pues obviamente no creo que pueda ir. Él ha pedido que sea defendido de gobierno a gobierno y que sea pedida su extradición para cumplir la pena en Venezuela. Algo absolutamente absurdo y fuera de todo contexto, pero que nosotros seguimos viendo en un gobierno que resulta absolutamente ilegítimo y donde todo es posible. Lo increíble forma parte de lo posible en Venezuela. Y creo que se avecinan momentos muy complicados, por eso este seguimiento que se está haciendo desde diversos medios de comunicación que nos permiten alertar sobre la situación. Y como decía el capitán Nieto Quintero, yo sí creo que tratan de simular algo, pero no es posible homologar esta sacada de los militares a la calle con lo que se hizo en Brasil, con un plan perfectamente diseñado en función de generación de empleo, en función de un estudio integral de lo que significa la inseguridad. En Venezuela no hay ninguna intención real de resolverlo y no saben además cómo hacerlo. Un gusto tenerlo aquí. Bueno, muy buenas noches, gracias.